Federico Arnillas, que es el presidente de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, a quien le damos la bienvenida y por cierto lo saludamos porque sabemos de su esfuerzo permanente de trabajar sobre el tema de la pobreza en nuestro país. Doctor Arnillas, ¿cómo le va? Bienvenido a Radio Nacional. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes y a través de las ondas de Radio Nacional con todo el Perú y balnearios. Muy bien, así es efectivamente. Bien, el anuncio del presidente, ¿ya usted tenía algún conocimiento? ¿Había más o menos cotejado alguna información con el jefe de Estado? Sí, teníamos conocimiento. De hecho, teníamos una reunión de todos los equipos tecnopolíticos, decimos nosotros, de las mesas de concertación de la selva, justamente en Tarapoto. Estuve en los días previos, nos hemos reunido con Amazonas, con San Martín, con Loreto, con Ucayali, para ver justamente una cosa que nosotros llamamos el seguimiento concertado. O sea, cómo las autoridades políticas, los funcionarios de alto nivel del sector público y de la sociedad civil, trabajamos de manera concertada para ver qué está pasando con el gasto público, si se están consiguiendo las metas que se han programado y qué ajustes hay que hacer para avanzar. Entonces, estuvimos en los días previos, estuvimos con el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, con el vicepresidente de Amazonas, en general con autoridades y funcionarios, mirando cómo avanzar en esto que hemos llamado la agenda por la infancia, de la cual desnutrición crónica es un punto muy importante. Doctor Arnillas, ¿y qué ajustes considera usted que hay que hacer? Porque políticas de Estado están fijadas en el Acuerdo Nacional sobre esta materia. Efectivamente. Los gobiernos han pasado, Toledo, Alan García, ahora el presidente Ollantumala, pero ¿qué ajustes hay que hacer? A ver, quizás lo primero a señalar y subrayar de sus palabras es que hay Acuerdo Nacional sobre esta materia. El año 2005 el Foro del Acuerdo Nacional adoptó una política que priorizaba un conjunto de actividades para enfrentar los temas de desnutrición y los temas de educación que hemos visto en la entrevista previa. En función de eso hemos venido teniendo de manera sostenida desde el 2007-2008 una mejora en la asignación de los recursos públicos para esta materia, pero el anuncio del presidente supone un salto en la escala en la asignación de los recursos que obviamente saludamos. En este momento nosotros tenemos un estimado de niños directamente afectados por problemas de desnutrición crónica, una proporción más o menos del orden de 636,000 niños en el país. Es un número bastante grande. Hay otro cuadro que está asociado al tema de los problemas de malnutrición de la infancia, que es anemia, que tenemos una proporción de un número más o menos similar, pero de menores de 3 años. Fíjese, es una etapa clave de la vida. De hecho, es casi 1 de cada 2 niños con menores de 3 años con anemia. Ese es el dato nacional promedio, ¿no? Y además en todos los estratos sociales, dicho sea de paso. La desnutrición conlleva básicamente a enfermedades propias de los niños, ¿no es cierto? Toda la vida. ¿No? El tema es que no es solamente en la infancia, sino que es un daño que afecta toda la vida de la persona, y ese es el tema crítico. Y si lo tratamos a tiempo, si lo enfrentamos adecuadamente, estamos cambiando las oportunidades laborales, educativas de la persona por todo lo que dure su vida. Y esto está focalizado, pues, lamentablemente las zonas más pobres, las más, digamos, alejadas, las que tienen menos recursos económicos son a los que les llega justamente esta mala alimentación y por consiguiente las enfermedades. Hay un mapeo estadístico de la desnutrición en nuestro país. ¿Qué lugares son los que necesitan más apoyo que otros? Sí, mire, el dato clave es las áreas donde tenemos los mayores índices de desnutrición son nuestras poblaciones rurales. Y eso es un contrasentido, ¿no? Porque los problemas del hambre, porque de eso estamos hablando, aparecen más graves justamente en las poblaciones que están vinculadas a la producción de alimentos. Y entonces aquí se conjugan varios factores que son los que hay que enfrentar. Hablar de enfrentar la desnutrición crónica supone, en primer lugar, buenas prácticas de crianza en el hogar. Supone acceso a agua potable. Cuando uno compara las poblaciones que tienen agua potable de aquellas que no la tienen, es clarísima la diferencia, ¿no? La desnutrición crónica prácticamente es inexistente en las poblaciones que tienen acceso a agua clorada, ¿no? Ese es el indicador clave. Doctor Díaz, cuando se hacen anuncios de esta naturaleza, obviamente generan expectativas. Todos nos preocupamos y todos... Pero ¿cómo se van a establecer los mecanismos
Mire, yo creo que aquí estamos en un camino que ya tiene un proceso de construcción en curso. Vamos a las cabinas de Radio Nacional. Don Alberto Busquilla nos tiene información. Don Alberto, adelante. Muchas gracias, Jennifer. Efectivamente, amigos, en nuestra plataforma de noticias estamos aquí con la visita de el doctor Arnías, que es el presidente justamente de Fondo de Lucha contra la Desnutrición, de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, y que está analizando ya desde ahora este fondo que ha anunciado el jefe de Estado de 2.700 millones de soles anuales, y nos está adelantando los criterios de cómo implementar este recurso en los plazos que me imagino se debe haber establecido ya en el gobierno. Sí, hay una meta que ha sido anunciada por el gobierno que nos parece que es muy importante, que supone bajar en estos años la desnutrición crónica en 13 puntos porcentuales. Y lograrlo, y creo que ese es el hecho más importante, no solamente el monto de recursos, sino el compromiso de los gobiernos regionales en esta tarea. La única manera de tener éxito en reducir la desnutrición crónica es si gobierno nacional, gobiernos regionales y locales trabajan coordinadamente y a su vez con participación de la sociedad civil. Y ese es el esfuerzo en el que estamos comprometidos, y creo que el anuncio del presidente y el hecho de haber suscrito este convenio con los gobiernos regionales es una señal en la línea correcta de las tareas que tenemos por delante. Según el mapeo estadístico de las zonas con mayor desnutrición, usted nos dice que son las zonas rurales. Hay un contrasentido. En las zonas donde hay más alimentos es donde peor se alimentan o se nutren los niños, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? De hecho, es la zona donde hay mayor pobreza, y creo que ahí tenemos un desafío de una estrategia de desarrollo rural integral. Yo diría que de la mano con la puesta en marcha, el impulso de esta estrategia de desnutrición crónica, hay que reforzar una estrategia de desarrollo rural integral, que creo que es el siguiente paso a tomar una medida práctica, y están los acuerdos del Acuerdo Nacional en esta ¿Estos recursos son suficientes? ¿Anuales, 2.700 millones? Mire, en este momento lo más importante es el uso eficaz y responsable de los recursos. Creo que una herramienta que tenemos son los programas presupuestales. Justamente hemos estado comentando de la importancia de tener buenas herramientas de seguimiento, porque no necesariamente las recetas funcionan por igual en el territorio nacional. No es lo mismo trabajar en selva que trabajar en sierra, y cosas que pueden funcionar en sierra no necesariamente funcionan en selva, ¿no? Bueno, el anuncio del presidente tiene obviamente una connotación igualmente política y social, pero la articulación de esto es lo que más me preocupa, es cómo articular. Le preguntaba hace unos instantes, porque hay zonas pues muy lejanas donde la desnutrición, usted lo sabe, en el mapeo que tienen ustedes, la situación bastante fíjese, crítica, ¿no? el primer factor de éxito de la articulación es la voluntad de las partes de trabajar juntos, y ahí tenemos justamente el hecho, es una firma de un compromiso con la Asamblea de Gobiernos Regionales, y el hecho que el Gobierno Nacional y los gobiernos regionales trabajen juntos es muy importante. Y en el caso de los gobiernos regionales, yo quiero resaltar que 23 de las autoridades regionales actuales suscribieron acuerdos de gobernabilidad en sus regiones durante la campaña electoral, que daba prioridad al tema de la infancia y dentro de eso al tema de la desnutrición. Entonces hay una voluntad política expresada, a la que se han sumado además los otros presidentes regionales que en su momento no firmaron, pero que lo han hecho con posterior a eso. Muy bien, el doctor Federico Arnías, presidente de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, estuvo justamente con nosotros compartiendo la información con nuestra plataforma de noticias en TV Perú y Radio Nacional. Gracias, Jennifer, por el pase. Muy bien, continuamos en la radio conversando con el doctor Federico Arnías. Aparte de la desnutrición, los niveles de pobreza, hablemos en términos ya generales, ¿no es cierto? Porque la desnutrición es un tema focalizado. El tema es que es bastante extendido, porque estamos hablando de un volumen de población muy alta, y los factores asociados a la desnutrición, lo que he comentado en el caso de la anemia, digamos, ¿no? Está también con niveles de incidencia mayores incluso que la desnutrición crónica, Y ¿no? eso también forma parte se de acerca al gran problema de la tuberculosis, por ejemplo. Los cuadros de tuberculosis que tenemos en el país, a ver, el dato clave es que hay un incremento de la presencia de TBC en el caso peruano, y además
de la presencia de variedades de TBC drogoresistentes, dicen los expertos, incluso los extremos drogoresistentes, que ya son, digamos, el punto más crítico del asunto. La TBC aparece esencialmente en zonas urbanas. Digamos, son expresiones de la pobreza en los espacios urbanos. Y en el caso, digamos, rural, su expresión en este momento más significativa es la desnutrición crónica. A la base hay lo mismo, ¿no es cierto? Problemas nutricionales, malas condiciones de vivienda, higiene, claro. son problemas Vamos compartidos. A la parte práctica, ¿ya? O sea, sí, por supuesto. La gente que nos escucha, ¿cómo? Antes quisiera hacerle una acotación simplemente, Alberto, sí, si me disculpas, sí, ¿no? Sí. Lo de la TBC nos parece hasta cierto punto hiriente, ¿no es cierto?, el saber que ha regresado al Perú, porque esto ya había desaparecido en muchas partes del mundo, inclusive solamente en zonas donde hay muchísima pobreza, hablemos de Haití, por ejemplo, podemos hablar de esto. En el Perú ya había desaparecido. ¿Qué pasó? La verdad es que no había desaparecido, estábamos en una estrategia de reducción significativa y lo que ha pasado es que los mecanismos y las políticas que se habían estado implementando se han debilitado y entonces ahí tenemos un retroceso y hay que decirlo con todas sus letras, ¿no? Felizmente creo que hay una reacción. Yo le comento dos cosas de este último tiempo. Hemos tenido una reunión en la Municipalidad Metropolitana de Lima, y señalo Lima porque el 60% de los casos a nivel nacional están concentrados acá, con una red muy grande de organizaciones de mujeres que están trabajando justamente en la parte preventiva, que es un elemento clave. Estamos hablando de una reunión con 200 mujeres representantes de organizaciones de todas las zonas populares de Lima, que es donde se presenta más el problema, y después una reunión con la ministra de Salud, y con su equipo, con su asesora Paulina Justi, mirando justamente el tema, y es una de las prioridades en la agenda de la ministra. Me parece que es fundamental. Yo le decía la parte práctica, doctor Arnías, porque durante muchos años hemos tenido programas sociales vinculados, por ejemplo, al vaso de leche, ¿no?, al PRONA, y finalmente, ¿dónde se fue esa parte? Esa parte de la digamos, del apoyo social, porque finalmente tenemos índices cada día más preocupantes de desnutrición. Entonces, acá, ¿qué es lo que se va a hacer con este dinero? Implementar nuevos programas de, no sé, dosificar alimentos de alto contenido proteico, no sé, ¿cuál es el...? Permítame decir lo siguiente, creo que hay que reconocer que la situación ha venido cambiando positivamente. Yo creo que ese es el punto de partida. La reducción de la pobreza, dice usted. Y de la desnutrición, o sea, tanto en términos de ¿cuánto se ha reducido? En el caso de por ejemplo, desnutrición crónica, sí, hemos pasado de un nivel de 28-29% en el 2007 a 18%, ¿no?, en el primer semestre de este año. Ajá. Es una reducción significativa. Justamente el esfuerzo está ahora en que si ya hemos encontrado el camino correcto, lo que hay que hacer es consolidar ese proceso, sabiendo además que mientras menos casos haya, es más difícil resolver el problema. Entonces, es por esa la exigencia. O sea, sí estamos en el camino correcto. Yo le comentaba el 2005 los acuerdos del Foro del Acuerdo Nacional sobre esta materia. Entonces, tenemos una política que ha venido siendo exitosa. Ahora tenemos que esta plata, estos 2.700 millones de soles, se asignan con un enfoque de programa presupuestal. Eso quiere decir que uno sabe en qué sectores se están aplicando, quién está ejecutando los recursos, y uno puede hacer un monitoreo, un seguimiento, tener encuestas, datos. Yo le estoy dando el dato del primer semestre de este año, o sea, estamos hablando, ¿no?, muy sobre el caballo, y yo le comentaba antes que hemos estado justamente reunidos, autoridades, funcionarios de los gobiernos regionales, de la sociedad civil, mirando qué estaba pasando y por qué en algunos casos hemos avanzado y en otros nos hemos detenido. En anemia, por ejemplo, nos hemos detenido, incluso hemos tenido un pequeño retroceso en la lucha contra anemia. ¿Qué pasó? Tuvimos un problema con el proveedor de un determinado insumo que es clave, ¿no?, para enfrentar el tema de la anemia. Eso se expresa hoy día en este pequeño rebrote de la anemia. Entonces hay que volver a la carga para corregir el problema, para que no nos pase lo que nos ha pasado con la TBC, ¿no? ¿Existe en el Perú una política de salud alimentaria, por ejemplo? Porque tenemos nosotros unos productos alimenticios en la sierra, sobre todo,
que alimentan al mundo. Los astronautas se alimentan con kiwicha, con quinoa, que esos son alimentos, y sin embargo acá se dan estos índices de desnutrición, sobre todo en zonas rurales, ¿no? Dice, existe la política de salud alimentaria, por ejemplo, para que... O cultura alimentaria. De alimentaria, ¿no? Para saber, que la gente sepa que los alimentos que tiene a la mano, ¿no es cierto?, pueden sacarlo justamente de la situación en que están, ¿no? Una de las cosas que ha pasado en el país es que hemos desvalorizado nuestra comida y nuestros productos. Y felizmente este boom gastronómico lo que está haciendo es volviéndonos a hacer mirar la riqueza de los productos del país y a tener una estrategia que recupera estos alimentos como parte de la dieta nacional. Fíjese, nosotros no somos un país productor de trigo y sin embargo el trigo y los derivados del trigo ocupan una parte muy importante de la canasta familiar. Estamos en una coyuntura donde el trigo está subiendo de precio en el mundo, 5%, 7%, dice un periódico hoy día, en el alza del precio de los alimentos. Cuando lo que deberíamos hacer es recuperar, ¿no es cierto?, este potencial alimenticio que tiene el país, pero hacerlo supone enfrentar un problema económico colateral, es el desarrollo económico de nuestras poblaciones rurales. Es más, a ver, planteémoslo de esta manera, es más fácil llegar a Miami que llegar a muchas de nuestras comunidades campesinas, ¿no es cierto? Sí. Y eso es un cambio que hay que producir, o sea, hay que tener una estrategia de desarrollo, lo que nosotros estamos llamando... ¿Usted siente que este gobierno, porque usted viene ya de 2 gobiernos anteriores, ¿no? La mesa tiene 4 gobiernos, pero usted está desde Toledo. Yo estoy en la mesa, he tenido roles diferentes. Pero digamos está vinculado a ese tema... Ah, sí, por supuesto, sí. Y yo le diría que estamos como país, y eso es lo que quiero enfatizar, estamos como país en un curso que es finalmente el correcto, ¿no? Y creo que eso es lo que hay que profundizar. Y lo que necesitamos es ahora, puesto el piso, o sea, enfrentado este problema de la desnutrición crónica, por ejemplo, que hay que seguir trabajando, monitoreando, ahí estamos trabajando para el largo plazo, ¿no es cierto? Hay que trabajar ahora para el mediano y el corto plazo. Desarrollo económico rural es fundamental. Necesitamos mejorar la producción, la productividad y el acceso al mercado de nuestros productores rurales. Si hacemos eso, estamos poniendo un piso fuerte y además nos estamos protegiendo. En los últimos años, el avance, ¿cómo lo podría usted cuantificar? Mire, yo creo que hay indicadores concretos en términos de qué está pasando con la pobreza monetaria, por ejemplo. En general, la pobreza monetaria en zonas rurales y en zonas urbanas ha disminuido. Eso no quiere decir que todo el mundo sea Bill Gates en este país, ¿no es cierto? Lo que quiero decir es que es el camino, la orientación. Eso es lo que hay que reforzar. Necesidades básicas, hay que resolver el tema. Necesidades básicas tiene que ver con vivienda y con saneamiento. Ahí tenemos un problema crítico y entonces también hay que darle prioridad a esos temas. El Ministerio de Vivienda acaba de sacar hace poco una norma que abre paso a una mejor estrategia de saneamiento para zonas rurales y de mejoramiento de la vivienda rural, que también es muy importante que se ponga en marcha, porque es en la casa donde se transmiten muchas veces las enfermedades. Si la casa no tiene una buena ventilación, si la cocina mete humo, digamos, dentro de la vivienda, si además la familia comparte la vivienda con los animales, hay condiciones que no son buenas. Las cocinas mejoradas, por ejemplo. La cocina mejorada, por ejemplo, es una herramienta clave en esta estrategia de mejora. Y de la mano con la cocina hay que incorporar otras cosas, un buen sistema de saneamiento en la vivienda. Entonces hay que intervenir en la vivienda, generando capacidades, hay que intervenir en la producción. Fíjese, lo que llaman la cosecha del agua, ¿no? El poder almacenar, captar agua en la cabecera de las cuencas, generar riego tecnificado, lo que le permite al productor campesino, ¿no?, es tener un recurso que por condiciones climáticas solamente está disponible 3 o 4 meses al año, tener ese recurso 6, 7, 10 meses, ¿no?, en el año, y eso mejora notablemente la producción. He tenido la oportunidad de visitar estrategias en ese tipo. Uno puede ir, por ejemplo, al distrito de Catca en Cusco, ¿no?, y va a encontrar, hay 9 o 10 reservorios de 50.000 metros cúbicos para arriba producidos por la comunidad en alianza con el gobierno local. Con base en eso han desarrollado sistemas de riego, con riego por aspersión, con riego por goteo, dependiendo los casos, ¿no? Han mejorado pastos,
han cambiado el ganado tradicional, ¿no es cierto?, el ganado criollo tradicional por un ganado mejorado, y entonces la familia tiene cómo producir leche, queso, mejora su nutrición y tiene un excedente para llegar al mercado. Es una cadena prácticamente, ¿no? Exactamente, entonces, y lo que se requiere es que esté la carretera. Se hizo la carretera que va a la interoceánica, ¿no es cierto? Entonces la conexión ha cambiado. Esta combinación de factores es la clave del éxito, ¿no? Muy bien, no será la primera vez y tal vez la última, ¿no? Al contrario, vamos a comprometer al doctor Federico Arnías. Yo recuerdo haberlo entrevistado a él allá por el 90 y tantos, creo, ¿no? Sí, así en es. CPN Radio. Y hablábamos justamente de la misma problemática, la desnutrición, la pobreza extrema, así que es una persona altamente comprometida con esta problemática. Doctor Federico Arnías, presidente de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, muchas gracias por su presencia en Radio Nacional. No, por favor, gracias a usted, además es un gusto tenerlo en Radio Nacional, ¿no? Muchas gracias. Bueno, es la radio suya y la radio de todos los peruanos.